La cascada de coagulación será resumida de la siguiente manera para facilitar el aprendizaje de esta. Hay tres vías y nos basaremos en números y operaciones matemáticas para memorizarla. Finalmente explicaremos por qué reciben estos nombres. Se resalta que es un proceso complejo. La vía extrínseca empieza con el factor 3, dado que se necesita un componente externo a la sangre, conocido como factor tisular de la pared vascular, que luego da paso al factor 7. Ahora bien, para aprendernos el siguiente paso podemos realizar una suma y nos damos cuenta que resulta el factor 10 que confluye en una vía final común. Bueno, en cuanto a la vía intrínseca, tenemos que esta empieza en la superficie de contacto con la activación del factor 12. El factor 12 va a permitir la activación del 11 y luego este del factor 9. El factor 9 permitirá la activación del factor 8, que posteriormente dará activación al factor 10. El factor 10 que se produce en la vía extrínseca y el factor 10 que se produce de la vía intrínseca van a dar paso a la vía común. En la vía común es hacia la cual confluyen la vía intrínseca y intrínseca para finalizar con la conversión de fibrinógeno y al coágulo de fibrina. Inicia con la activación del factor 10 como producto de las vías intrínsecas y extrínsecas, como ya acabamos de decir, para posteriormente pasar a la activación del factor 5. Luego la del factor 2, que hace parte de la trombina, y luego el factor 1, que corresponde al monómero de fibrina. Luego de la activación del factor 1 del monómero de fibrina, se va a dar la activación del factor 13, que permitirá la activación de otro factor 1 que corresponde al polímero de fibrina, que permite el coágulo de sangre. El síndrome antifosfolípido es una variedad autoinmune en la que el organismo produce anticuerpos contra una variedad de fosfolípidos, lo que causa un trastorno trombofílico, es decir, se forman coágulos en venas, arterias y órganos del cuerpo. Este síndrome puede presentarse como SAF primario, en el que la persona no tiene otras enfermedades autoinmunes y no tiene factores de riesgo como infecciones, o SAF secundario, en el que sí las tiene. La causa del síndrome antifosfolípido es que el sistema inmune produce por error anticuerpos antifosfolípidos que atacan las membranas celulares, ya que recordemos que las membranas celulares son una bicapa fosfolipídica. El ataque a estas membranas propicia la formación de coágulos. Si bien la razón por la que el sistema inmune produce estos antifosfolípidos aún se desconoce, se cree que puede ser inducida por factores ambientales, tales como las infecciones. Otro aspecto que es importante resaltar es que las personas con predisposición a eventos tromboembólicos presentan un mayor riesgo de desarrollar el síndrome antifosfolípido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome antifosfolípido? Bueno, pues este induce la pérdida fetal, puesto que los anticuerpos producen una reacción inflamatoria e inhiben la migración de las células trofoblásticas, que promueven nutrientes al embrión e inhiben las células gigantes multinucleadas necesarias para la adecuada acción de la placenta. También induce la formación de coágulos, que de acuerdo a donde se localicen pueden producir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, como el accidente isquémico transitorio. En el caso más grave, se produce SF catastrófico, el cual, tras una serie de episodios de trombosis, se causa una falla orgánica múltiple que puede terminar en la muerte del paciente.